¿Cómo están todos? 히브리서 4장 계속 Vamos a seguir en Hebreos capítulo 4. 4장 12절부터 Capítulo 4 desde el versículo 12. 하나님 말씀은 Porque la palabra de 살았고 Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí. Nosotros hemos hablado de estar acompañado en fe y entrar en el reposo y obtener la promesa. El pueblo de Israel obteniendo Canaán, por estar acompañado en fe, obtenía la promesa. Lo que hace salir adelante es cuando tiene la promesa clara, la promesa de la palabra. La promesa es por la palabra. Desde el versículo 12 nos está explicando qué es la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por eso, en el corazón de las personas que tienen fe o no tienen fe, lo que hacemos por nuestra propia justicia o lo que hacemos por Jesús, todo se ha separado. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pero Pedro no lo aceptó. Jesús, usted no conoce realmente mi fidelidad ni mi sinceridad. No sé de otros, pero yo, aunque muera, no te negaré. Jesús, ¿habrá aceptado su sinceridad o no? Jesús todavía decía: no, tú me negarás. Pero Jesús de verdad fue arrestado y Pedro no podía escapar ni tampoco seguirle, y con inseguridad lo seguía en oscuridad, porque no podía escapar por la responsabilidad de la palabra que él había dicho. Tiene su propia ley. Las personas atadas a esas leyes sufren por estar atadas a su propio criterio y no en la palabra. Pero de verdad Jesús, arrestado, Pedro delante de las personas 1, 2, 3 veces: no, yo no soy de ese grupo. Sí, no soy de ese grupo. La tercera vez maldice y jura no conocer a ese hombre. En ese momento el gallo canta y Pedro llora amargamente. En San Mateo capítulo 26 versículo 75 expresa de esta manera: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Quién hizo llorar a Pedro? ¿Fue el canto del gallo o la palabra de Jesús? Se acordó de la palabra. La palabra de Jesús exactamente con filo cortó y penetró la justicia que tenía el corazón de Pedro. Se derrumbó sin piedad.
내 감각, mi 내가 sensibilidad, 알고 mi 있는 propio 나는 ser que 사실이 conozco. 아니구나. Eso no es verdad. 예수님 말씀 앞에 Mi ser 있는 que está 내가 delante de la palabra de 진짜구나. Dios, ese es mi verdadero ser. 나는 아니구나. Yo 이제 estoy 이게 equivocado. 깨달은 Dándose cuenta 정말 de esto, 행복을 lloró 그래서 amargamente. 하나님 말씀은 La palabra de 이렇게 Dios corta, 우리의 생각을 penetra y derrumba nuestros pensamientos. 이것뿐만 아니죠. No solo esto, 가늠중에 잡힌 여자가 la mujer sorprendida en acto mismo de adulterio, 예수님은 cuando fue llevada frente 그들은 a 시험하기 위해 Jesús, 왔습니다. ellos querían probar a Jesús. 율법에는 돌로 쳐 En la 죽이라 ley 했는데 nos 당신은 mandó a 어떻게 apedrear a tales 하겠습니까? mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 정말 자기들 Realmente, 생각에는 en sus 이렇게도 pensamientos, 못하고 no 저렇게도 podía hacer esto ni lo 죽이라고도 otro. 못할 거고 No va a poder decir que la 당신이 mate. Él dijo que amará a su prójimo como a sí mismo. 또 Por eso no va a poder 죽이라도 decir 못하고 que la mate. 율법을 Y 어기라고도 tampoco 못하고 va a poder decir que no 그들 cumpla la ley. 생각에는 이제는 Ellos 끝이 pensaron 났다고 que ya 생각했는데 era el fin. Pero 정말 기상천외한 salió 답이 una 나오고 respuesta inesperada. 너희 중에 죄 없는 자가 El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. 그 바리새인과 서기관들의 Descubrió todo el engaño y la 그 모의 다 conspiración de los fariseos y escribas. 그돌 Les hace tirar todas las piedras y los echa. 율법 얼씬도 하지 Dice, 마라. acerquen a la ley. 예수와 함께 있는 La mujer que estaba junto a 그 Jesús, 앞에서 delante de 예수 Jesucristo, recibió toda 그리고 la 예수님 protección. 나도 Y 너를 Jesús 정죄하지 않는다 dijo, ni yo te 선포를 하셨습니다. condeno. 자, 하나님 말씀은 La palabra de 이렇게 Dios tiene 인간들의 생각을 el poder para descubrir y dejar en 벌거벗은 descubierto 모양으로 드러낼 수 el 있는 pensamiento de los hombres. 그래서 이 Por eso, 약속의 말씀에 si acompañamos de 우리가 fe 믿음으로 en la 화합해버리면 palabra de la promesa, 정말 어떤 형편도 sea 이기고 cualquier situación, ganamos. Frente a cualquier circunstancia podemos vencer sin ser 있다는 것이죠. 자, influenciados. 그 다음에 이제 오늘 Ah, 읽은 게 luego, ¿qué es 뭐냐면 lo que hemos leído? 대제사장에 대한 얘기. Leímos acerca del sumo 그러므로 sacerdote. 우리에게 큰 Por tanto, 대제사장이 teniendo un 있으니 gran sumo sacerdote que 승천하신 자고 traspasó 하나님 los 아들 cielos, 예수시라. Jesús, el Hijo de 레위는 Dios. 그냥 No es 대제사장이 아니고 un simple 큰 sumo 대제사장. sacerdote, sino un gran sumo 그럼 sacerdote. 이 대제사장도 있다는 Entonces, 거죠. quiere decir que hay un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? 이제 구약에 나온 Son los 아론의 sacerdotes 자손들로 formados por la descendencia de Aarón que 이루어진 aparecen 제사장들입니다. en el Antiguo Testamento. 그들은 ¿Cuál es 큰 대제사장하고 차이가 la diferencia 뭐가 de 있겠습니까? ellos y el gran sumo 큰 sacerdote? 대제사장은 El gran sumo sacerdote se ofrece 제물로 드립니다. a sí mismo como ofrenda. 이 아론 자손의 El sumo sacerdote 대제사장은 de la descendencia de Aarón 해마다 이 cada año 짐승을 가지고 traían un 소라 animal, 양을 가지고 un becerro o un 드립니다. cordero para el sacrificio. 그러면 이들은 Entonces, ellos 이 다른 사람을 위하여 제사를 ofrecen el 드리는 sacrificio 것입니다. por otras personas. 그러나 자기도 죄가 Pero 있잖아요. ellos también 자기도 tienen 연약에 pecado, 쌓여있기 ellos 때문에 también tienen debilidades. 먼저 자기를 Por eso, 위한 속죄 primero deben 제사를 ofrecer la 드려야 expiación por el pecado de ellos 그리고 mismos. 나서 Y luego 남을 위한 제사를 ofrecer el 드립니다. sacrificio por otras personas. 이게 대제사장이 하는 Este es el trabajo del sumo 또그 sacerdote. 제사는 Y ese sacrificio no es la eterna redención, 일시적인 제사. sino un sacrificio 그래서 temporal. 그때는 Es un 지을 sacrificio que 때마다 se hace 드리는 cada vez que 또 cometían 어떨 때는 pecado 1년 o a 1차 veces 드리는 una vez al año. 이렇게 지내지만 El sacrificio que 또 그다음 ofrece el 되면 sumo 또 그다음 sacerdote 죄를 지으면 es el sacrificio que 여전히 después, en la 죄인이 próxima vez, 나올 cuando comete 수밖에 pecado, 없는 aún queda 제사를 como 드리는 pecador. 대제사장이다. Esto es del sumo sacerdote. 그래서 그 Y 대제사장하고 el gran 지금 sumo sacerdote, 우리가 얘기하는 Jesús, del que 큰 estamos 대제사장 hablando, 예수님은 당신을 ha 제물로 ofrecido 드렸고 su cuerpo 이 como 제물은 ofrenda y esta 영원한 ofrenda 속죄를 이루고 cumplió eterna redención 다시는 para que ya 죄를 no 위하여 제사드릴 haya 것이 más ofrenda por el 없도록 pecado, 깨끗하게 마무리해 lo limpió perfectamente. 다 이루어버리는 Jesús es quien terminó 그래서 todo. 여기서 Por eso, aquí, 큰 대제사장이 있는데 gran sumo sacerdote que traspasó 승천하신 자고 하나님 los 아들 cielos, Jesús, el Hijo de Dios. 승천을 하셨다. Traspasó los 이 cielos. 말 속에도 Dentro de la palabra, 땅에 오셔서 también quiere decir 우리의 que 인간의 죄를 viniendo a esta tierra, limpió todos los pecados de los hombres y terminó todo el trabajo que Dios le dio. 다 이루었다. Consumado es. 부활까지 하셨고 Resucitó 또
제자들에게 당부까지 하시고 encargó a los discípulos 이제 승천하신 분이다. y ascendió. 그래서 이 말 속에는 Por eso, 큰 것은 dentro de esta palabra quiere decir que 부족이 ya 전혀 terminó 없다. todo, que no hay 그 ninguna 얘기를 falta. 합니다. Quiere decir 그래서 esto. Por eso, 우리에게 a 우리가 nosotros 믿는 도리를 nos dice 크게 que 담을 retengamos nuestra profesión. 때 우리 그리스도인들에 대한 Dije 얘기라고 que 했죠. era una palabra para los hebreos. Quiere decir que nosotros somos sacudidos. El sumo sacerdote, 유대교에 있는 사람들, las personas que están en el 이들을 judaísmo, 생각했을 때 pensando en ellos, 그들이 봤을 si vemos en 때는 su corazón, 예수님에 대해서 se hacía 마음들이 이제 borroso acerca de Jesús, 유대교의 어떤 협박과 recibiendo la 유혹을 tentación y la persecución del judaísmo. Por eso, de la profesión acerca de Él, que viniendo como gran sumo sacerdote resolvió todas las cosas y ascendió, dice que retengamos esa profesión. Es la profesión de la gracia. Él no vio nada de nuestras obras. ¿Por qué? Porque conoce toda nuestra naturaleza pecaminosa que está dentro del hombre. Por eso no nos pide nada. ¿Cuál es la profesión de Él? Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez dijo cuando aún éramos débiles. En otro, en que siendo aún pecadores, Jesús lavó nuestros pecados. No nos aceptó cuando éramos justos, no nos aceptó cuando éramos fuertes, cuando éramos más débiles, más malditos. A ese pecador, esa debilidad, Jesús ya resolvió todo. Entonces, dentro de la vida que nos queda, ¿cómo nos enseña que tenemos que vivir? ¿Cómo nos dice? Retengamos nuestra profesión. Por eso ustedes en sus vidas, cuando sea un poco difícil o cuando se manifiesta su defecto o error, no sean atados a eso. Pensando en la gracia, recordando a Jesús, vivan sirviendo al Señor. Así se hace la vida espiritual. Retengamos nuestra profesión. Está hablando de la profesión de la gracia. Y antes les dije, les dio la promesa. Dios cuando dijo que entraran a Canaán, les dijo para que peleen ellos con los de Canaán. No, yo voy a pelear por ti. Si dan un paso y avanzan con fe, si van, ya va a estar todo resuelto. Si pelean, van a ganar. Dios quiere decirles esto. Dios nos dice, a su vista, la situación, la persecución de ellos, la tentación parece fuerte, pero en realidad, ustedes ya tienen el poder para vencer, la fuerza para vencer la tentación. Por eso, esta profesión, la profesión de la fe, esta profesión de la gracia, deben de retener. Y luego, tenemos el gran sumo sacerdote. No tenemos el gran sumo sacerdote Jesucristo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Jesucristo que vino a esta tierra podía un día llegar y decir, he lavado sus pecados, pero confiando en el vientre de María, se concebió, nació y pasó todo el proceso igual que nosotros. Y dice que se compadeció. Por esa razón, Jesús conoce el sufrimiento, el grado de aflicción, el grado del dolor de la carne. Por eso, como ya lo sabe, no hay problema en sacar nuestro problema y debilidad.
다 porque 알고 Él ya 계시기 lo 때문에 sabe, 친히 경험해 봤기 Él 때문에 ya lo ha 야, experimentado. 그런 것도 못 Hey, 이겨? ¿ni eso puedes 그 vencer? 정도 그 어려움에 ¿Esa 대해서도 dificultad es 그렇게 así de 어려워해? difícil? 이래 안 하신다는 겁니다. No nos dice de esta manera. 내가 안다. Yo ya 너 sé 눈물, 너 고통 tus 내가 lágrimas, 안다. tu sufrimiento, yo ya lo sé, 그러나 이 모든 pero yo ya 능력을 te he 내게 dado 줬다. todo el 이제 그 poder. 교제가 된다는 Así 것입니다. es 교제를 la comunión. 충분히 우리의 Él es 마음을 quien suficientemente 위해서 comprende 풀어줄 수 nuestro 있는 corazón y 분이다. puede resolverlo por la 그래서 comunión. Por eso, 우리가 긍휼을 Él 하심을 no tiene 받고 faltas 때를 para que 따라 nosotros 돕는 alcancemos misericordia y 은혜를 hallemos 이제 gracia 받으러 나가기 para el 위해 부족이 oportuno 없는 분이라는 socorro. 왜 위에서 ¿Por 보면 qué? Si vemos arriba 경륜하지 dice 아니하는 자가 아니요 que no 모든 pueda 일에 compadecerse de 한결같이 nuestras 시험을 debilidades, 받은 자로 돼 sino uno que fue 저희는 tentado en todos según nuestra 당신은 죄도 semejanza, pero sin 없으면서 pecado. Él sin 친히 pecado 이 모든 todo 것을 lo ha sufrido, 경험하시고 체험하시고 experimentado, y siendo 고난을 당하시고 이제 십자가에 afligido 돌아가셨다. murió en la cruz. 그래서 Por 이제 eso, 우리가 그 ahora 예수 그리스도를 nos está 향하여서 diciendo 어떤 마음으로 con 나가면 qué 되는지 corazón 그 부분에 debemos 대한 presentarnos 얘기를 이제 frente 하고 있는 것입니다. a Jesucristo. 그래서 여기 보면 Si vemos, aquí dice 은혜의 보좌라고 el 얘기해요. trono de la gracia. 이 Si vemos 보면 en Éxodo, 출애굽기 en 25장에 Éxodo 보면 capítulo 25, 하나님이 Dios 시은좌 habla del propiciatorio, habla del lugar de la gracia. 자, 제가 한번 읽어드리겠습니다. Yo les voy a leer en 25장 Éxodo capítulo 25, 18절부터 versículo 18. 금으로 그룹 둘을 Harás también dos querubines de oro labrados a 만들되 martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 거기서 내가 너와 만나고 Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Si vemos aquí, dice el propiciatorio, y en algunas Biblias aparece como el lugar de la gracia. En inglés también sale como el lugar de la misericordia. Es el propiciatorio. Lo expresa como el lugar de la gracia. Y hoy aquí también dice el trono de la gracia. Para que podamos salir con seguridad. Porque el trono de la gracia aquí explica encima del arca pondrá el propiciatorio y dentro del arca del testimonio pone dentro de la ley que está escrita en la piedra y luego cierra la tapa. Y encima de eso, ¿qué hay? Dos querubines, dos ángeles que lo cubren. Quiere decir que lo tapa y lo vuelve a cubrir. ¿Qué es lo que quiere decir? La piedra habla de la ley. Esta ley ya lo encerró, terminó. No salgas. Lo tapó. Arriba lo pinta de sangre. Y dos querubines lo vigilan para que no salgan. Ese lugar, ¿qué lugar es? El lugar de la gracia. Lugar donde se lava el pecado. El lugar de la gracia. Es por eso que Jesús en el lugar santo del reino de los cielos limpió todo el pecado para que podamos ir con seguridad al trono de la gracia. Por eso a nosotros no es que Jesús nos aceptó porque sabía que lo íbamos a hacer bien cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores. En ese momento nos llamó. Ustedes todavía tienen la debilidad de la carne
이 Y 세상에 viviendo 살면서 en este 형편을 따라서 mundo, siguiendo la 우리가 situación, otra 또 vez 죄를 지을 podemos 수도 있고. 이제 그 cometer 모든 pecado. 것들이 Cuando 있을 때에 tenemos todas estas 너희들이 cosas, 거기에 no 매일 es 필요가 necesario estar 없다. atado a eso. 자기에게 매일 필요가 No es 없다. necesario 은혜의 estar atado a 보좌가 uno 있기 mismo, 때문에 porque 담대하게 está 나갈 el 수 trono 있다. de la gracia. 나는 Podemos salir con seguridad. 이렇지만 예수 Aunque yo sea 그리스도는 así, 이 죄를 Jesucristo 다 ya cargó 감당을 하셨어요. todo este pecado. 그래서 히브리서 10장 En Hebreos capítulo 19절에도 10, versículo 예수 19, 그리스도의 피를 dice, por 힘입어 la sangre de Jesucristo podemos entrar con libertad. 왜? ¿Por 사단은 qué? 우리의 그 Satanás, 죄를 잡고 tomando nuestra obra, 또 못 나가게 한다는 no 거야. nos deja salir delante. 네가 그런 존재가 되고 Tú 네가 eres ese ser. 그리스도인이면서 Tú 네가 뭐 dices ser cristiano, 거듭났다면서 tú dices 그 ser 정도 renacido, 하는 pero 정도 가지고 con 그런 eso 죄도 짓고 cometes 이런 연약함도 pecado. 있으면서 Tienes esta 이제 debilidad. 잡으면 우리 Si 연약함을 nos 잡고 atrapa, 정의를 si toma 잡으면 nuestra debilidad, nuestra obra, nosotros allí 받으려 한다는 거잖아. tenemos dificultad. 근데 우리가 생각해 보면 Pero si nosotros 우리가 pensamos, 잘했을 때 no recibimos la salvación cuando hicimos bien o por nuestras 아니잖아요. buenas obras. 그러면 하나님이 Entonces, 이 연약한 육신을 이 땅에 ¿cuál es la razón por la que 여전히 Dios 보고 있는 deja 이유는 뭐겠습니까? en este mundo esta carne débil? 그래서 우리는 좋은 걸 Por eso, 내놓으려고 하고 muchas veces 좋은 nosotros 표현을 queremos 하려고 sacar 하지만 algo bueno, expresar lo 그것도 bueno. 속는 거죠. Eso también es engaño. 이 육신은 La carne 육신일 뿐이다. aún sigue siendo carne. 이걸 바꾸거나 No es que 변화시켜야 debe 되는 cambiar 것이 아니라 la carne. 주의 말씀이 나타나서 A medida que se manifiesta la palabra del Señor y esta palabra domina y dirige nuestra carne, podemos acercarnos con seguridad para recibir la gracia. De esta manera vamos venciendo. Quiere decir que no es algo para que nosotros estemos atados. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. 자, 못 나갈 때 어떤 일이 Cuando no 일어났습니까? podía acercarse, ¿qué sucedía? 우리가 지은 작은 것들 실수 Pequeñas cosas 이게 que 문제가 cometimos, 아닌데 errores. 사단은 거기에 빠뜨려서 Eso no es 우리를 problema, 거기에 pero 묶어버려요. Satanás nos hace caer y 그러면서 nos 그 ata. 죄를 De 가리려고 esta manera, para 또 cubrir 다른 el 죄를 pecado, 짓고 comete 또 otro 다른 pecado 죄를 y 짓는 otro 일이 pecado. 일어난다는 거죠. 이제 예를 들면 Por 다윗의 ejemplo, 예와 똑같습니다. Es igual al ejemplo de David. 왕으로서 David, 우리아의 아내를 siendo rey, cometió 그것도 pecado con 우리아는 la esposa de Urias. Además, Urias estaba en la guerra. 죄 짓고 나서 이제 다윗이 Luego de cometer el 생각했을 때 pecado, 이건 David 엄청난 pensó, 죄거든요. este es un gran pecado. 또 Si el 하나님도 pueblo lo 아시고 sabe, además Dios lo 그 밑에 sabe. 있는 신하들이 Si los 알면 또 본인 sirvientes 우리아가 lo 안다면 saben, si lo sabe Urias, 정말 여러분 감당이 안 되죠. realmente, señores, ya es inmanejable para 그래서 David. 자기가 인간의 Por 방법을 eso, 가리려고 했습니다. Él lo quería cubrir. 근데 Pero 뼈가 녹는 것 같이 el sufrimiento era como 너무 si el hueso se derritiera. 사는 게 아니죠. El vivir no era vivir. 내가 ¿Por 왕인데 qué? 내가 Yo soy rey. 하나님 믿는 사람인데 Yo soy 하나님 quien 좋은데 confía en Dios. 어떻게 이럴 수가 Soy 있어? siervo de 근데 Dios, 거기에 pero ¿cómo 매여버렸어. pude hacerlo así? Desatado 하나님은요. aquello. 네가 Pero Dios, 왕이든 네가 이런 ya 어떤 sea 존재라 que 해도 sea 위치에 rey 있다 해도 o que 하나님 ser 은혜는 sea, 여전히 en los ojos de Dios 여전히 ya sabe que 한 todavía 인간이고 somos hombres 연약한 malditos, 인간인 것은 hombres con 하나님은 이미 알고 계시기 debilidad. 때문에 하나님은 여전히 Por esa 은혜를 razón, 준비하고 aún así nos 우리에게 prepara la gracia. 요구하지는 않습니다. No nos pide ninguna obra. 근데 다윗의 마음에 Pero en el corazón de 이거는 안될것 David, 같거든요. eso no era 그래서 이제 suficiente. 가리다 Por 보니까 eso, 또 cubriendo, 대개로 우리아를 llega 죽이는 a 일이 matar a 일어나고 Urias 뭐 거짓말을 y 하게 되고 이제 miente. 이렇게 됐습니다. 그래도 이 Aún así, 하나님 앞에 나오지 no puede salir delante de 나단 Dios. 선지자가 El profeta Natán 지적을 해버립니다. interviene. 너 이런 사람 아니냐? ¿Tú no eres esa clase de persona? 자기는 양이 많으면서 Teniendo 어떤 muchas 부자가 ovejas. 있었다. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas 이쪽에 있는 y 그 tomando la oveja del vecino 그다 잡아서 lo comió. 다윗이 화를 El rey David se enojó. Ah, ese hombre no hay que dejarlo así. 나단이 En ese momento Natán 당신을 exactamente le dice, tú eres aquel hombre. Es muy filoso, ¿verdad? 꼼짝을 못합니다. David no podía hacer nada. 나단이 정말 Natán 믿음으로 했죠. realmente lo 왕 hizo 앞에 con fe, delante del rey, 자기 죽을 각오하고 했겠죠. dispuesto a morir. 말씀으로 그대로
lo penetró tal cual la palabra. 다윗이 내가 David dice 죄를 범하였다고 que ha pecado. 사무엘하 En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, 다윗이 나단에게 이르되 entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. 하매 나단이 Y Natán 다윗에게 대답하되 dijo a David, también 여호와께서도 당신에게 Jehová ha 대답하시나니 remitido tu pecado, 당신이 죽지 아니하리라. no morirás. 이제 다윗에게 Cuando intervino a David, 여호와께서 Jehová ya lo había 하셨습니다. remitido. 은혜의 보좌죠. Es el trono de la gracia. 정말 주님은 Realmente el 우리의 Señor 죄를 영원히 ha lavado 씻어서 eternamente nuestros pecados. 근데 우리가 그걸 Nosotros, 믿지를 por no 못해서 poder creer, 내 행위를 보고 거기에 veíamos 미워서 nuestras obras 고생을 y 했습니다. estando atados sufríamos. 다윗이 나갔을 Cuando 때 David se 그 acercó, 하나님을 다시 se encontró 만나요. nuevamente 그리고 con 다시 Dios 회복이 y se 됐습니다. recupera otra vez. 물론 다윗의 이 Claro, 행위가 Es cierto que las obras de David hizo que Satanás ponga distancia y tenga muchos efectos secundarios. Pero no hay problema para que el alma de David fuera delante de Dios. Era la gracia de Dios. Por eso, cuando nosotros salimos delante del Señor, Él nunca se hizo problema porque no hayamos salido con bondad o con buenas obras. El problema solo es que nosotros no nos apoyamos en el Señor y no nos acercamos para recibir la gracia que ha sido dada. Ya he hecho todo para ustedes, lo he preparado. ¿Por qué no vienen a gozar de aquello? ¿Por qué no vienen a recibirlo? De esta parte es que Dios se enoja. Realmente nosotros debemos cambiar el pensamiento. A las personas les gusta si les damos algo. Al menos si vemos a nuestros padres podemos verlo. Más que los padres que se enojan por no traer el regalo, así como se alegran de que estemos delante de ellos y recibamos el corazón. Dios también, más que recibir algo de nosotros saliendo con fe y recibiendo el corazón de Dios, Dios se alegra. David, que continuamente se vestía de la gracia del Señor, por más que exactamente cometió muchos pecados, cuando salió delante del Señor y recibiendo el perdón y delante de Dios, volviendo a restaurar la relación, Dios no se alegraría. Por eso es tomar y usar la gracia del Evangelio que nos ha sido dada. Aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Luego dice, socorro para él, oportuno socorro. Diciendo esto, todas las cosas que tenemos, Dios uno a uno va a resolverlo. Si vemos en Romanos también, Romanos capítulo 7, aparece la lucha contra el pecado. Queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Mi corazón quiere hacer el bien, pero al contrario sale el mal. De esta manera aparece la lucha, pero luego, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. De esta manera termina el pecado en el capítulo 7. Después, en el capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. En el capítulo 8 ya no aparece acerca del pecado. Comienza a aparecer dos mundos, el de la carne y el del espíritu.
ya se ha librado del pecado. ¿Qué es lo que sucede ahora? Debido a que todavía quedó la carne, tenemos deseos del Espíritu Santo y deseos de la carne. ¿Qué lucha necesitamos? El deseo del Espíritu Santo está contra el deseo de la carne y el deseo de la carne está en contra del deseo del Espíritu Santo. Entre ellos hay una lucha, pero en la Biblia, que dice que mantengamos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esta carne es tan maldita que si vive de esta manera, sí o sí morirá. Pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. ¿Qué es el Espíritu? Las promesas. Las palabras que nos dice el Señor son las que luchan con la carne. Luchando contra el pensamiento de la carne, ganan. Nosotros no podemos luchar contra el pensamiento de la carne. Cuando llega la palabra y el Espíritu Santo da la palabra, si se manifiesta la palabra, nuestros pensamientos no pueden hacer nada. Se derrumban. Por eso, dice que si por el Espíritu hace morir los pensamientos de la carne, vivirá. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso aquí, acerquémonos al trono de la gracia, vestidos de la gracia, aunque podamos recibir la tentación y tengamos dificultades, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y la promesa de la palabra. Con esa palabra, tratando las cosas de la carne, podemos tener una relación más cercana a Dios. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cualquier obra que sea, no se hace problema. Si salimos delante de Dios, el Señor dirá que ya ha perdonado todo. Por eso, a los cristianos hebreos les pide el favor. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Hoy hasta aquí voy a compartir.